pasado viernes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre del año 2020. En estos informes se destaca, por una parte, cómo se generaron los ingresos de la hacienda pública y sus principales fuentes, como los impuestos al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto especial sobre bienes y servicios y otros impuestos federales, como también los ingresos petroleros y, por otra parte, también la forma en que se aplicaron esos ingresos en el gasto total del gobierno federal, los poderes autónomos, los ramos también de los que mucho se ha hablado y las participaciones a los gobiernos estatales. Y tanto usted como yo y todos los ciudadanos merecemos cuentas claras con lo que se hace con nuestros impuestos y sobre todo en un año de crisis. Por ello es que consultaremos a uno de los expertos más reconocidos en México en esta materia y de quien le comparto una semblanza. Héctor Juan Villarreal Páez es doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin en Madison, director fundador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, centro dedicado a la investigación en economía pública y finanzas públicas. Es asesor de diversos organismos internacionales en finanzas públicas y política social, temas en los que tiene una participación constante en medios impresos y electrónicos. Fue director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es profesor investigador en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y ha publicado en diferentes fuentes especializadas a nivel nacional e internacional. Doctor Villarreal, muy buenas tardes y muy agradecido contigo por concedernos esta conversación. Al contrario, doctor Tenorio, mi estimado Raimundo, muy honrado con la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, pues nos venimos enterando del balance de las finanzas públicas del año 2020 y créeme que si algo le interesa a nuestra audiencia son las cuentas claras sobre el uso que se hace de lo que pagamos en impuestos. Empezando por la parte de los ingresos, doctor, se cayeron los ingresos, quizás como era esperado y como propio CEIP que tú diriges habían anunciado, pero particularmente llama nuestra atención cómo es que esta caída en los ingresos fue compensada con captación por parte del SAT. Sí, mira, una de las cosas que llama mucho la atención, Raimundo, Sí. es que si bien la recaudación tributaria no cumplió con lo que decía la ley de ingresos para 2020, se quedó bastante cerca. Hubo un crecimiento en términos reales con respecto a lo recaudado en 2019, y si nos ponemos a pensar que la economía tuvo una caída de 8,5%, pues esta recaudación tributaria es muy notable. Y en gran parte tuvo que ver con un esfuerzo por parte del sistema de administración tributaria por una serie de cambios legales que van sobre pues, los llamados factureros, también una serie de cobranza estratégica de cuentas grandes que se tenían por ahí pendientes. Entonces, a fin de cuentas, la recaudación tributaria en un año tan complejo termina con un buen sabor de boca. No es el caso con la no tributaria. Sí, doctor, en este sentido, en un foro en el Centro de Investigación y Docencia Económica, planteaste que la eventualidad de una reforma fiscal dejaría hasta 3 puntos del Producto Interno Bruto de recaudación extra. Esta reforma fiscal tendría que ser ahí, como la hemos llevado de repente con parches de misceláneas o una reforma de gran calado. Fíjate que esa es una de las preguntas más existenciales para la gente que andamos en el sistema fiscal. No es trivial, Raimundo, y lo dices muy bien. Mira, lo que pasa es que si no hacemos una reforma, y déjame hacer un comentario. Sí. Normalmente nos gusta en finanzas públicas hablar de una reforma fiscal. Yo parto de la idea que la reforma fiscal de alguna manera arrancó. No, a lo mejor no lo terminamos de ver, de entender así, pero si tú piensas en el ajuste fiscal que hubo por ahí de 2016, entre 2016 y 2017, para mí ese es el banderazo de la reforma fiscal. Y hay una serie de cambios que ocurrieron al final del gobierno del presidente Peña y ahora en los primeros 2 años del presidente López Obrador que abonan a esta reforma fiscal en un sentido más amplio. Creo que la diferencia eh, es que tendríamos que estar pensando, y perdóname el reduccionismo, en una reforma tributaria.
necesitamos abrir el espacio fiscal con una mayor recaudación. No, no es opcional. Ahora, viene la pregunta que tú decías. ¿Estamos pensando en algo para salir del paso? ¿Estamos pensando en algo más estructural que venga a cambiar las cosas? Pues yo creo que ese es uno de los grandes, grandes pendientes. Lo que es un hecho es que si no se hace y si no se hace muy pronto, los siguientes años de la presente administración van a ser complejísimos. Si no nos gustó el paquete económico 2021, ahí te encargo, Raimundo, el paquete económico 2022 sin una reforma tributaria. Sí, doctor, y tú eres una de las voces más escuchadas y más seguidas también en razón de hacernos ver que a nivel subnacional, es decir, a nivel de los gobiernos estatales, poco se ha hecho porque ellos también emprendan su propia reforma fiscal. ¿En dónde no están haciendo caso los gobiernos estatales? Mira, lo que pasa es otra muy buena pregunta. Sí. De alguna manera no nos salvamos de esta inercia que duró 11, 12 años, Raimundo, este boom petrolero que durante más de una década hizo que cayera mucho dinero en los estados, vía participaciones, vía aportaciones. Entonces se desarrolló una especie de pereza fiscal. Creo que ahorita yo puedo entender que muchos estados quieran una revisión del pacto fiscal, pero no va a ser sencillo que eso ocurra. Va a tener que haber un esfuerzo local más grande en predial, en tenencias, incluso en otros tipos de impuestos, algún impuesto verde, revisar cómo está la cuestión de nóminas. Partiendo de la idea, a nadie le gusta pagar impuestos, Raimundo, y eso lo tenemos claro. Pero como está ahorita el problema de la federación, si las entidades federativas se quedan esperando que el gobierno central les resuelva el problema, la verdad es que es muy poco probable que ocurra. O bien se la pasarán peleándose al menos 10 gobernadores de la alianza de gobernadores. Nuestra audiencia tiene perfectamente claro que ha habido austeridad. Entonces, de no darse entonces una reforma fiscal, ¿cómo tendremos los ciudadanos de a pie que seguir conviviendo con la austeridad, doctor? Mira, de manera muy severa, porque además tenemos un problema que cada que yo tengo oportunidad de participar en un foro tan distinguido como el tuyo, tenemos el problema de pensiones. Estamos gastando una barbaridad, Raimundo, y es algo que va a seguir creciendo en los próximos años. Entonces, el problema de esta austeridad es que hay muy poca inversión pública, tenemos un sistema de salud subfondeado, que medio hemos parchado gastándonos fideicomisos, lo que se tenía en el fondo de gastos catastróficos, saliendo del paso como se puede, pero es una liga que ya tiene partes muy delgaditas. Tenemos un problema también de áreas de educación donde hay que meterle más recursos. Entonces, si no hacemos nada, y si me perdonas una figura que es Sí. gráficamente muy, muy fuerte, pues esto va a ser como una gangrena que se va a ir comiendo nuestro sector público. Entonces, cada vez le va quitando potencia y esto tiene muchas consecuencias en términos de desarrollo y en particular para la gente con mayor necesidad. Sobre todo porque también hay compromisos ineludibles, como es el pago de intereses de la deuda pública. También algo en lo cual tú has sido muy específico en señalar que se ha convertido también en un alto destino de los recursos de los mexicanos. Pero tú ves en este gobierno que continuará por la misma de verdad no endeudarse. Mira, a mí me parece que ese ha sido uno de los postulados básicos del presidente López Obrador. Sí. Creo que lo va a defender a sangre y fuego. Y realmente es uno de los últimos equilibrios que está dispuesto a ceder, en mi opinión. Pero dicho lo anterior, sí tenemos que hacer algo. Y a mí me preocupa mucho, ahorita hablabas del servicio de deuda, hablábamos del tema de las pensiones. Hay unas proyecciones del CIEP, Raimundo, que nos dicen que el gasto en pensiones y en servicio de deuda
pudiera llegar a 10% del PIB en el año 2027. Estamos hablando a 7 años ahorita. 10% del PIB. Para la gente que nos escucha, toda la presión fiscal en el sistema mexicano, incluyendo lo subnacional e incluyendo las cuotas a la seguridad social, rozan el 17% del PIB. Si tú agarras un puntito más de petróleo, del Fondo Mexicano del Petróleo y todo, estamos hablando de un 18%. Entonces, si llegamos al año 2027 y entre pensiones y deuda nos gastamos 10, pues te quedan 8 puntos para participaciones, para fondear salud, para fondear educación, para fondear inversión pública, para fondear la administración pública federal. Simple y sencillamente los números no dan, Raimundo. Entonces, ahí tenemos un gran problema en puerta. Sí, finalmente, doctor Villarreal, pues ya conocemos los datos, por ejemplo, del censo. Sabemos cómo está ahora distribuida la población. ¿Tú crees que esto vaya a empujar con información, con datos duros, a que haya una nueva negociación de un pacto fiscal o aguardará por más años este nuevo pacto entre los estados de la federación? Mira, yo lo que espero que suceda, Raimundo, es no nos... Esta situación que tenemos, llámale el problema de Pemex, el problema del Pacto Fiscal Federal, el problema de pensiones, el problema del sistema de salud, el problema de una baja inversión pública, demandan una solución sistémica. A mí me parece que pasando las elecciones, porque yo puedo entender que ahorita todo se vea con un lente electoral, pasando las elecciones vamos a tener que ir a una gran reunión, llámale Convención Nacional Hacendaria, llámale reunión del Pacto Fiscal, llámale como gustes, y a lo mejor va a ser muy difícil, pero estos 5 o 6 problemas que mencioné se tienen que poner sobre la mesa y revisar con una visión sistémica. Si queremos resolver uno solo y jalamos la cobija y dejamos desnudos a otro, pues solo empeoran las situaciones. Entonces, yo creo que ese es el reto, y a mí me parece que estamos ante una serie de decisiones importantísimas. Si me permites, yo diría que lo que pase en los siguientes 2 años nos puede marcar como país durante 2 generaciones, es decir, durante unos 40 años. De ese tamaño está el reto. Caray, doctor. Bueno, pues si nos permites, te vamos a continuar molestando para hacer toda esta lectura y hacer el escrutinio de las finanzas públicas del país. Un placer y un honor. Estamos poniendo en la parte baja de esta entrevista contigo tu Twitter para que también en CEIP te sigamos, porque la información que se produce desde tu centro es muy valiosa para los mexicanos. Muchísimas gracias, doctor Héctor Villarreal. Un fuerte abrazo. Raimundo, otro abrazo para ti, para la gente que nos escucha. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras lo que en el 2020 se hizo con nuestros impuestos, pero también la cirugía que requieren las finanzas públicas, no solo federales, sino también las de los gobiernos locales. Si nos lo permite, vamos a una breve pausa y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.